Prepárense. ¡Cuidado! Pero hay que estar claro en lo siguiente, que esas 25 empresas que llegaron a migración a empresas mixtas, solamente 2 demandaron. Las otras 23 estuvieron de acuerdo con los arreglos de PDVSA. Eso hay que dejarlo claro, que fue la ExxonMobil y la ConocoPhillips. La ExxonMobil demandó ante un tribunal de Londres, en Inglaterra, a PDVSA. ¿Recuerda usted una especie de congelación de 12 mil millones de dólares que se hizo? Bueno, Venezuela recurrió, PDVSA recurrió, por supuesto, a ese juicio, y la Corte Suprema de Londres sentenció a favor de PDVSA. Además, la ExxonMobil tuvo que hacer reparos y reintegrar, no reintegrar, sino pagar una multa por concepto de los impuestos, de los intereses que dejaron de percibir esos 12 mil millones congelados, cuando la Corte Suprema de Londres sentenció a favor de PDVSA. Una vez que la ExxonMobil se ve derrotado, se va para Estados Unidos, porque es empresa norteamericana, y demanda a Venezuela, a PDVSA, perdón, en un tribunal de Nueva York. Allí hubo una congelación de 3 mil millones de dólares a PDVSA. Es bueno también decir, en honor a la verdad, que ellos en principio solicitaron 12 mil millones, luego bajaron a 7 mil, luego bajaron a 5 mil. En 5 mil, PDVSA estaba dispuesta a negociar. 980. ¿Perdón? Leí yo por ahí. 907.000. No, 908.000 es la sentencia, o sea, el laudo, por así decirlo, de la Cámara de Comercio Internacional, del Tribunal de la Cámara de Comercio Internacional. Pero cuando estaban en 5.000 discutiendo, PDVSA quiso transarse con la ExxonMobil. Esos detalles yo los tengo porque uno de los defensores de PDVSA, de los abogados defensores de PDVSA, es muy amigo mío y me dio muchos elementos al día. Yo le he hecho el seguimiento muy milimétrico a ello. Y resulta que entonces PDVSA le dijo, bueno, yo le pago los 5 mil, pero desglóseme usted ítem por ítem cuál es el monto, por qué llegamos al monto de los 5 mil. La ExxonMobil, la verdad fue que no pudo o no quiso, no se sabe por qué, demostrar el desglosamiento de los 5 mil millones. Entonces PDVSA dijo, yo así no pago. Y entonces siguió el proceso. El laudo del Tribunal de la Cámara de Comercio Internacional ahora sentencia 908 mil. Yo creo que PDVSA sale allí bien solventada o bien parada, puesto que está dispuesto a transarse en 5 mil millones y ahora sale con 900. O sea, para mí, siendo objetivo, por supuesto, y serio en esto, es un éxito para PDVSA. El caso, lo cierto es que la ExxonMobil, que son 2 empresas fusionadas en una, que pertenecieron al grupo de las 7 hermanas, que manejaron el mercado mundial del petróleo como les dio la gana, desde finales del siglo antepasado y buena parte del siglo pasado hasta 1973, 1974. Hacían trampas, maquillaban informes, eran unos acróbatas de la aritmética y la matemática petrolera para trampear a los países productores. Aquí nos saquearon y se llevaron todo el petróleo durante los primeros 60 años del siglo pasado, al precio que ellos les dio la gana. Ellos están acostumbrados, y esa es parte de lo que ellos mantienen como conducta corporativa, si se quiere, de hacer trampas a los gobiernos, de hacer trampas en los tribunales, y bueno, por supuesto, también pagar sueldos innecesarios simplemente a manera de soborno. Y entonces, en el caso del Tribunal de Londres, ellos quisieron hacer esa trampa. Como perdieron, se fueron a Estados Unidos y allí introdujeron 2 denuncias simultáneas, la misma denuncia simultáneamente en 2 tribunales, en el de Nueva York y en el de Washington, en la CIEDI, que corresponde a un tribunal del Banco Mundial, que luego deben de perderla. Esa es la que está pendiente.
desde luego, pero el caso es el mismo. Pero, repito, lo cierto del caso, y yo creo que el presidente allí tiene parte de la razón cuando critica a estas empresas. La cultura corporativa de ellas, de verdad, es toda una letanía de trampas, repito, de maquillajes, de informes, de adulteración de cifras, etcétera. Y así formaron a muchos de sus funcionarios. Para el mejor ejemplo, mira, veamos la década pasada de la política petrolera del gobierno de Carlos Andrés Pérez y sobre todo del gobierno del presidente Caldera, donde Luis Yuste manejó PDVSA como le dio la gana, trampeó a la OPEP, maquilló cifras, engañó a la dirigencia petrolera de aquel entonces y así violó las cuotas de la OPEP. Venezuela llegó a trampearle a la OPEP casi 1 millón de barriles diarios. Y cuando los árabes, que no son menos tramposos que los venezolanos, se dieron cuenta, Arabia Saudita hizo lo mismo, Irak, Kuwait. Ay, el petróleo se cayó. Eso llevó a la OPEP a colocar una sobreoferta petrolera sobre los 4 millones de barriles. Y los precios cayeron. Entonces, ahora ese mismo Yusti lo votaron el año pasado de Colombia, precisamente por de una empresa canadiense de la cual es socio, precisamente por maquillar cifras y por adulterar informes. Un momentico, porque me explique ahorita. Eso no es culpa de Yusti, eso es culpa de las transnacionales donde él se formó, ¿no? Ya que usted dice que se adulteran cifras y todo eso, ¿en qué ve? Porque en esto ya he leído numerosas declaraciones que hablan de que de ser el primer exportador ahora somos el quinto, el cuarto, de que no se sabe cuánto se está produciendo. El presidente dijo que íbamos a llegar a romper cifras de exportación, pero toda la oposición dice que PDVSA no se ha hecho políticas de mantenimiento, que ahí no se está produciendo lo que se dice. ¿Cuánto está la producción de petróleo en Venezuela? En estos momentos está en 2.835.000 barriles. El que seamos el quinto, el sexto, Kiko, no es problema. A mí no me preocupa eso. Esto no es una carrera de competencia olímpica, ni mucho menos. Yo prefiero ser el quinto suministrador de petróleo de Estados Unidos, o el noveno, y que me lo paguen a 101 como me lo están pagando ahorita, y no ser el primero como la década pasada de Yusti y de Arrieta, que éramos el primero y nos pagaban el precio del petróleo a 8. A 7.38. Pagaron el 2 de marzo. El 2 de marzo de 1999. Entonces, bueno, mire, yo juego en todo caso es a los precios. Lo importante en este caso es los precios y no la posición que se tenga en como suministrador de petróleo a Estados Unidos, ni a China, ni a Cuba, ni a los países europeos. Es ADECO. ADECO. Sí. Asesor de Eduardo Fernández y asesor del gobierno. Le dicen aquí. Le voy a leer. Claro. Dicen ¿Cuál es el problema? Yo asesoro a quien me solicite los oficios. Está bien. Ajá. Le dicen aquí. Irresponsable. ¿Acaso Yuste decidía precios internacionales? Le dice aquí Lugo. Coadyuvaba a decir precios internacionales. Y le dice David Mirabal, al fin un entrevistado coherente y imparcial en Buenos Noches. Mire, recuerda mi Yusti no decidía precios internacionales, y Chávez lo decide. Pero su sabotaje interno dentro de la OPEP para establecer la indisciplina y para que todo el mundo violara las cuotas, de eso sí es responsable. Ay, ¿qué peso tiene Chávez? Porque Chávez dice que gracias a él es que tenemos esos precios del barril. Bueno, gracias parcialmente a él, no totalmente a él. Hay otras variables coyunturales y estructurales que entran allí. Chávez coadyuva, Chávez estuvo claro desde que era candidato presidencial en esa política. Y tan claro estuvo que el precio del petróleo se recupera a partir de 1999, después de que Chávez da la vuelta por el Medio Oriente, se compromete con los jefes de Estado y los presidentes, los jefes de gobiernos de los países miembros de la OPEP, a que Venezuela iba a tomar disciplinadamente y a honrar las decisiones que se tomaran en Viena en el seno de la OPEP, es decir, a cumplir con sus cuotas. Y empezó a cumplirlas inmediatamente. Y ahí estuvo el salto de 10.35 dólares el barril, o sea, $10.35 en el 98, el último año de Yusti y Arrieta, a
un precio de 16, 17 dólares en el primer año del gobierno de Chávez. Y eso le ha resultado. Entonces, hoy me decía un tuitero, no, pero eso que usted dice no es cierto, porque Venezuela ni la OPEP hace cosquilla en el mercado. Eso no es cierto, que no hace cosquilla en el mercado. Claro que sí. El mejor ejemplo que Venezuela sí hace cosquilla, no hará tantas como para soltar la carcajada en el mercado mundial de los hidrocarburos, pero sí hace cosquilla, es que cuando el estúpido y torpe paro petrolero del 2002 y 2003, donde la exportación petrolera estuvo en cero en Venezuela, los precios subieron entre 4 y 6, 7 dólares hasta que empezó a recuperarse la industria petrolera. Entonces se hace medianamente cosquilla. Yo no creo que defina precio, pero sí coadyuva. Y la OPEP, la mejor respuesta a ese tuitero que hoy me discutía conmigo sobre de que la OPEP tampoco era insignificante. Pero, compañero, la OPEP ahorita está produciendo 30 millones de barriles de petróleo convencional. A eso tiene que sumarle 7 de barriles extrapesados, condensados y productos líquidos natural. De 90 que produce el mundo. Es decir, que la OPEP está produciendo 43%, exporta casi el 60% de las exportaciones mundiales y tiene el 85% de las reservas probadas. ¿Cómo es que la OPEP no hace cosquillas? ¿Cómo que la OPEP no tiene peso y significación? Bueno, peso, significación. Está bien, hace cosquillas, pero a mí lo que me da mucho dolor de barriga es el endeudamiento de PDVSA. ¿Me lo puede explicar? Bueno, no, pero quería decirte, ya te lo explico. Es que una prueba que la OPEP se hace cosquillas es que a partir del 1 de enero de 1999 hizo un recorte de 4 millones de barriles, que si ciertamente no hubo un cumplimiento total, sino que se llegó al 80-85% de ese cumplimiento, eso hizo recuperar los precios que venían hacia la baja debido a la crisis económica que se presentó, sobre todo que arrancó por el sector inmobiliario de los Estados Unidos y que sucumbió a los principales bancos comerciales de Estados Unidos y de Europa. Y la OPEP, gracias a esos recortes de 4 millones, hizo recuperar los precios. Entonces, tanto Venezuela como la OPEP sí tienen peso. No tendrá Venezuela el peso que tiene Arabia Saudita, pero por supuesto, en la medida en que juegue en forma coherente internamente dentro de la OPEP y se aplique una política de regulación de producción. Pero el problema aquí en Venezuela es que muchos especialistas en materia petrolera y economistas que no son especialistas en materia petrolera lloran porque Venezuela no está produciendo en estos momentos 6.7 millones como lo había programado la dirigencia petrolera anterior de la década del 90. Y todos los precandidatos presidenciales de la oposición, incluyendo el único precandidato y candidato del gobierno, ahora están peleándose a ver quién ofrece más producción petrolera. Pero Eduardo Fernández no decía eso cuando usted lo asesoraba. Precisamente, bueno, porque estaba acertado en eso. Por supuesto, no jugaba la producción, no tiene por qué jugarse la producción. Yo no sé por qué nos preocupamos los venezolanos por el problema de la producción petrolera. Es un problema de los países desarrollados, que son los mayores consumidores. Si los países altamente desarrollados son los mayores consumidores de petróleo, para ellos el problema es de producción. En el sentido, en tanto en cuanto se le produzca o no se produzca más petróleo en el mundo. Para nosotros, los países emergentes, netamente petroleros como Venezuela y fundamentalmente miembros de la OPEP, el problema es el precio. No debe ser el mercado. Pero no debe ser la producción en función del mercado. Yo produzco más petróleo si me dan mejores precios. Ahora resulta que el gobierno, a China se lo están dando a un precio preferencial. Los otros se van a los convenios petroleros con Cuba, en Petrocaribe, en Perú. El otro se va al mercado interno. ¿Y qué es lo que se exporta o que se le vende a Estados Unidos? No, Roland, discúlpeme. Con China, ni siquiera con Cuba, hablando de verdad y en forma seria, no hay precio preferencial. ¿Ah, no? No hay precio preferencial. Ni precios preferenciales. Cuando los países de la OPEP, y no porque estén en los estatutos, pero eso está establecido tácitamente. Si Venezuela pone a dar precio preferencial, bueno, Kuwait también puede darlo. Entonces cualquiera de los 12 miembros va a dar más precio preferencial para vender más petróleo. Ahí se quedaría en una guerra de precios, que ni le conviene a los PEM ni le conviene a Venezuela. Se da trato preferencial, que es otra cosa. Claro, lo pagan con médicos a largo plazo, de fútbol. Es otra cosa. ¿Cómo se da también con cierto tratamiento preferencial a los países centroamericanos del Caribe, que arranca con el Acuerdo de San José de 1980? Porque tampoco es que este acuerdo energético de Caracas y los convenios bilaterales o trilaterales con los países islas del Caribe o Centroamérica, instrumentado por Chávez desde el 2000 hacia acá, acertadamente, ojo,
Tampoco es que eso es innovación ni es nuevo en la política petrolera venezolana. Eso viene de 1980, esa política de solidaridad. Desde luego, acentuada más en el gobierno y del con un presidente marcado Chávez. sesgo ideológico además. ¿Perdón? ¿Escuchado de las propuestas de los precandidatos de la oposición cuál le parece la más acertada en materia de petróleo? Creo que los tres, cuatro principales están equivocados. ¿Escuchado de las propuestas de los precandidatos de la oposición cuál le parece la más acertada en materia de petróleo? Creo que los tres, cuatro principales están equivocados.